Bueno, veamos cómo se resuelve el ejercicio, comenzando por el diagrama UML de clases. ¿eh? Aquí tenemos la jerarquía de clases que componen el ejercicio, una clase abstracta figura, de la cual heredan triángulo, eclipse y rectángulo. Un círculo es una especialización de un eclipse donde el radio, los dos radios son iguales, y el cuadrado es una especialización de rectángulo donde los cuatro lados son iguales. La clase figura implementa la interfaz desplazable y también implementa la interfaz comparable. El punto también implementa la interfaz desplazable, con lo cual vamos a poder desplazar los puntos. Aquí vemos el método desplazar con dos parámetros de tipo doble. Aquí está el prototipo del método desplazar, tal cual está aquí. Lo vamos a encontrar en las clases que implementan la interfaz. Dado que no es lo mismo desplazar una elipse, un triángulo, un rectángulo, un círculo o un cuadrado, los métodos desplazar serán sobrescritos en cada una de las clases concretas. Volvamos a la clase figura. Bueno, figura también implementa comparable para que podamos establecer una relación de orden entre las figuras de acuerdo al área de cada una. Así que vamos a volver en este punto más adelante. Veamos la clase figura. La clase figura tiene un atributo P1 de tipo punto. Ese punto se va a usar como centro en las elipses, como uno de los tres puntos vértice en el triángulo y como el extremo inferior izquierdo de los rectángulos. La clase figura tiene su constructor y tiene el método abstracto calcular el área. El método compareTo, como va a comparar áreas y las áreas están calculadas, y calcular área es abstracto, por lo tanto todas las clases los van a implementar, resulta en código común a las tres. El método compareTo va a invocar a calcular el área, y calcular el área va a comportarse de manera polimórfica. Ya lo veremos en el código. Bueno, la clase punto, ya hablamos, todas las clases contienen a la clase punto. La relación de contiene no está en el diagrama porque agrega demasiadas flechas, demasiadas líneas que confunden la jerarquía. Todas las clases tienen punto. O a través de la herencia con figura o en sus propios atributos. Bueno, vayamos al código Eclipse del ejercicio. Empecemos por figura. Vamos a agrandar la letra. Bueno, como vimos, la clase figura es abstracta e implementa comparable y desplazable. La interfaz comparable nos obliga a que aquí entre corchángulos pongamos contra qué vamos a comparar. La figura compara con figura. Desplazable no es necesario. Tenemos un punto en figura de tipo protegido para el modificador protected. Recordemos, lo que hace es que el atributo sea visible para las clases derivadas. Para simplificar el código lo hemos puesto protegido. Aquí tenemos el constructor, el método calcular área. Abstracto, aquí está la declaración del método calcular área. Aquí tenemos la implementación del compareTo, sobre el cual vamos a volver luego de verlas. Tenemos dos formas de
de implementar con PeerTools. Vamos a volver ahora en un ratito a discutir esto. Vayamos a una de las clases concretas, por ejemplo el triángulo. No, antes vamos a mirar punto. Punto implementa desplazable. Tiene los dos atributos de tipo double x e y. Tenemos los getters y los setters para trabajar con esas coordenadas. Por lo tanto, acá tenemos desplazar. Desplazar lo que hace es tomar el valor de x e incrementarlo en lo que diga delta x. Tomar el valor de y e incrementarlo en lo que diga delta y. Según los dos parámetros, desplazamiento en x, desplazamiento en y. Y solamente eso. Acá tenemos un método toString para mostrar el punto, en el caso de querer ver cómo se desplazó. Y después tenemos los métodos hashcode e equals que vamos a usar en las pruebas unitarias. Por ahora nos quedamos con el método desplazar, que es el que nos obliga la interfaz desplazable. Ahora sí vamos a triángulo. El triángulo tiene 3 puntos. Un punto lo va a heredar de figura. El constructor de triángulo tiene 3 parámetros de tipo punto. Y bueno, y dentro del parámetro asignamos los puntos a los atributos. La primera asignación corresponde a la invocación al constructor de la clase base. En este caso figura. Aquí tenemos el método desplazar. El método desplazar está sobrescrito, es el método abstracto que nos impone la interfaz desplazable. Como implementamos desplazable, estamos obligados a sobreescribir desplazar, y en este caso lo que hacemos es desplazar cada uno de los vértices. Tenemos un método toString y acá tenemos el método calcular el área. El método calcular área, cuando el triángulo está dado por los 3 vértices, es esta fórmula. Tiene es el valor absoluto de un montón de productos que son los determinantes, etcétera, etcétera. Esto lo pueden investigar, está en cualquier libro de matemáticas o donde ustedes saben buscar. Vamos a ver un poco rectángulo. Aquí tenemos rectángulo. Bueno, el rectángulo, según la consigna, tiene 2 puntos: el inferior izquierdo, que se hereda de figura, y el superior derecho. El constructor recibe los 2 puntos, inicializa la clase vamos a salir de acá, inicializa la clase base y el atributo superior derecho. Acá está el método desplazar, que es lo mismo que en triángulo, lo que hace es desplazar a los 2 puntos que forman el rectángulo. Aquí tenemos calcular área, base por altura. Las medidas de las bases se obtienen restando las coordenadas. Así que esto nos va a dar el área. Acá me parece que está faltando el valor absoluto. Por las dudas que las coordenadas estén al revés, lo vamos a corregir. Por las dudas que alguno de los dos, vamos a agregarlo aquí. Si cualquiera de los dos da negativa, de las dos restas da negativa, vamos a tomar el valor absoluto, porque un área no puede dar negativa. Ahí tenemos corregido el código. La otra clase concreta es elipse. Vamos a ver. Bueno, el centro, igual que antes, lo hereda de figura. También implementa comparable y desplazable y extiende figura. Aquí tenemos el constructor con un punto y 2 valores para los radios, radio menor y radio mayor. Desplazar solamente desplaza el punto, el centro. Y calcular área, que usa
la fórmula del área de la elipse. Veamos por último cómo queda el círculo, que no tiene solo el constructor, construye la elipse con el centro y los radios iguales. Y finalmente el cuadrado es idéntico, construye es una invocación al rectángulo, pasándole un punto, el cual recuerden que el constructor de rectángulo lleva dos puntos, el inferior derecho y el inferior izquierdo, perdón, y el superior derecho. El que recibimos es el inferior izquierdo y construimos un nuevo punto a partir de ese con a partir de las coordenadas de P1 y sumándole el lado obtenemos las coordenadas del punto superior derecho, tal que quede un rectángulo que tenga 4 lados iguales. Bueno, volvamos a figura. Como vimos antes, la jerarquía nos imponía, vamos a ver el UML, si volvemos a mirar la jerarquía, figura implementa comparable. Implementar comparable significa que vamos a establecer una relación de orden entre las figuras. Para establecer esa relación de orden debemos definir el método compareTo. El método compareTo está implementado en la clase abstracta figura. Aquí lo tenemos. El método compareTo de la clase figura lo que hace es calcular el área del objeto llamador contra el área del parámetro. Si es menor, entonces devuelve -1. Si el área del objeto llamador es mayor que el área del parámetro, devolverá 1. Y si son iguales, devuelve 0. Esto es un compareTo clásico. Debido a que hemos definido calcular el área con double, con D mayúscula, esto que tenemos aquí es la clase de envoltura de los tipos primitivos double. Lo que hace la clase de envoltura es agregarle funcionalidad. Por lo tanto, vamos a comentar este método completo y vamos a descomentar este. ¿Qué diferencia tenemos con este método? Simplemente hay una llamada al método compareTo de los double. Calcular área, descalcular área, calcula el área de la figura que es el objeto llamador, cualquiera sea, aquí hay comportamiento polimórfico 100%, y invoca, ese calcular área va a devolver un double con mayúscula. Por lo tanto, ese double dispone del método compareTo, que va a recibir como parámetro el calcular área del parámetro, que es otra figura. Por lo tanto, calcular área otra vez es completamente polimórfico, devuelve un double y el resultado de este compareTo lo retornamos al compareTo de figura, sin hacer ningún trabajo extra. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a ver otra parte del ejercicio que era las pruebas unitarias. Bueno, aquí tenemos pruebas unitarias para desplazar un punto. Construimos el punto, lo desplazamos y lo comparamos con un punto, vemos si terminó en la posición esperada. Acá tenemos pruebas creamos una elipse, le calculamos el área y vemos si da el valor esperado. Aquí está al revés, pero no importa.
Aquí tenemos para calcular ahí un punto, acá tenemos un punto, un triángulo punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá estamos probando si el método calcular área del triángulo, que es el más complicado de los que vimos, es capaz de darse cuenta que los tres vértices son el mismo punto. El área tiene que dar 0, aunque lo desplace tiene que dar 0. ¿Qué pasa si los lados del triángulo o los tres vértices del triángulo están sobre la misma recta? Por lo tanto, el triángulo no es un triángulo sino un segmento. El área debe dar 0 también. Y aquí hicimos un triángulo sobre el eje Y. ¿Qué pasa con el triángulo sobre el eje Y? Si aplicando la fórmula que está en el código, esto podría haber dado un valor negativo y no puede ser un área no puede ser un valor negativo. Aquí tenemos un triángulo sobre el eje X, también funciona bien. Por lo tanto, aquí tenemos, vamos a ver cómo funciona, lo corremos como JUnit Test. Aquí está. Bueno, vemos que todos los tests pasaron de manera satisfactoria. Otro punto que pide el ejercicio es que creemos un array de figuras y lo mostremos desordenado y ordenado. Para eso creamos un método test con un método main que sea ejecutable. Creamos 3 puntos con coordenadas -2, 3, 3, -1 y 5 y 6. Con esos 3 puntos vamos a construir un triángulo. El constructor de triángulo recibe los 3 puntos como parámetro. También vamos a construir un círculo con un punto que va a ser el centro en 1, 1 y radio 4. Y vamos a construir un cuadrado a partir del punto 3, 3 y lado 2. 3 menos 3, perdón, y lado 2. Bueno, con esto vamos a construir un array de figuras que se llama figuras de 3 posiciones. En la primera, en la posición 0 ponemos un triángulo, en la 1 ponemos un círculo y en la 2 ponemos un cuadrado. Listamos el array tal cual está. Vamos a valernos del método toString que tiene cada clase y lo vamos a mostrar cómo está y después lo vamos a ordenar con el método arrays.sort de la API de Java y después lo vamos a mostrar ordenado. Veamos qué queda, qué salida genera esto por consola. Aquí vemos, bueno, en la primera parte listamos el array, los métodos toString que tiene cada clase dan como resultado para un triángulo mostrar los 3 puntos más el área, el cálculo del área. Para la elipse, que en este caso es un círculo, radio menor y radio mayor es de 4, con centro en 1, 1 y el cálculo del área. Y un rectángulo que va a ser un cuadrado, superior el derecho 5 menos 1, inferior izquierdo 3 menos 3. Y el cálculo del área. Ordenamos el array y lo volvemos a mostrar dando como resultado que cambió el orden. Primero tenemos al rectángulo, que es el cuadrado, ¿no? Después al triángulo y por último al círculo, que como el toString lo levanta de elipse, nos dice que es una elipse. Lo mismo pasa con el cuadrado. Como el toString está en rectángulo, lo toma de rectángulo. Bueno, ahora sí está todo. Lo pudimos ordenar gracias al método arrays.sort. Pero ¿por qué podemos ordenar las figuras con el método arrays.sort? Porque figuras ahora es una colección ordenada. Es una clase que implementa la interfaz comparable. Si figura no hubiera implementado comparable, esto no funciona. Podemos ordenar con arrays.sort, podemos ordenar arreglos que tengan en sus posiciones objetos que implementen comparable. Bueno, ahora sí está completo el ejercicio.